Bueno, ¿qué necesitan las empresas? ¿Qué competencias tenemos que tener para encontrar un hueco en el mercado laboral? Pues yo creo que la respuesta, no sé, o por lo menos vamos a intentar encontrarla en la ponencia de Joaquín Gómez, que nos viene a visitar desde el COE Asturias, que enseguida nos va a desvelar qué es eso del COE Asturias. Cargamos la presentación, no sé si Saray ya la tiene preparada. Muy bien. Un segundito, que estamos en ello. Vamos a cambiar de la voz de los sectores. ¿Lo tiene Saray? Ujú. Adelante. Hola, buenas tardes. La buena noticia es que soy el último, o sea que es genial ya, ¿no? Entonces, además, creo que voy a ser bastante breve. Lo que os voy a presentar tiene que ver con un estudio que acabamos de hacer y que más o menos define qué es lo que quieren todas las empresas de todos los sectores, de todos los que han pasado por aquí, respecto de sus futuros trabajadores y fundamentalmente de sus trabajadores que hayan sido titulados, bien sean universitarios, fundamentalmente universitarios, pero también grados o ciclos de grado superior, ¿no? Vamos, no le veo yo que esto ahora, ¿no? Lo primero, el COE. El COE es un centro, tiene un nombre larguísimo, es orientación, Centro de Orientación de Emprendimiento, de Acompañamiento e Innovación para el Empleo. Es algo que acaba de crear la Ley de Empleo de hace 2 años, del 2023, y que dice que como las comunidades autónomas tenemos competencia en políticas activas de empleo, lo que quería era crear un organismo, un dispositivo, le llamamos Red COE, para que todas las comunidades trabajáramos de forma conjunta y de esta forma las políticas activas que funcionan en un territorio fuéramos capaces de transferirlas al resto de los territorios. Todos los COEs funcionamos con un plan anual de trabajo, con un programa anual de trabajo y dentro del programa del COE Asturias hicimos o realizamos un estudio que efectuó una empresa que se llama DES y os voy a simplemente establecer cuáles son las conclusiones. El estudio, lo bueno es que lo podéis descargar. Está en Trabajastur. En Trabajastur, que sería básicamente esta página que veis ahí a la izquierda, y hay una ventana en la que se viene la red COE, ese espacio que aparece en un círculo, y de ahí cuelgan todos los estudios, son todos muy actuales, tienen 1 año, y vienen todos los documentos que podéis descargar en esta materia. Luego, yo os voy a contar exclusivamente lo más básico, las conclusiones, porque el resto del estudio lo podéis consultar sin mayor problema. Está. Bien, la metodología que utilizó el estudio fue simplemente una recopilación, porque han hecho un análisis documental de todo lo que hay publicado a nivel nacional e internacional. Esto es para tener una solvencia técnica suficiente. Tenemos unos grupos de discusión que se realizaron fundamentalmente con alumnado, con estudiantes de las diferentes titulaciones, para identificar si efectivamente esto de las competencias que hablaba aquí era una realidad en sus estudios universitarios o de formación profesional y cuál era el alcance en el que estas competencias se iban desarrollando en cada uno de los centros. Y finalmente, validar los datos con las empresas, con estas empresas de todos los sectores, para ver si efectivamente las conclusiones que os voy a indicar ahora eran las adecuadas. Las competencias profesionales se dividen en 2 tipos. Bueno, una competencia profesional, así para hacer una definición muy rápida, sería como un repertorio o un conjunto de saberes o de conocimientos, de actitudes, pero también de habilidades y destrezas. Y todo ello conjuntamente sitúa a una persona en una posición favorable u óptima para realizar una tarea de forma exitosa o para realizar un trabajo. Las competencias que están asociadas a saberes o a conocimientos es lo que se estudia. Se les conoce como son competencias técnicas, serían esas competencias duras. Nosotros vamos a hablar de aquellas que están vinculadas a las personas, a su desempeño profesional, que se adquieren,
que se denominan competencias blandas o soft skills. Dentro de ellas, según este estudio, pues identifica aquellas que se consideran más importantes a nivel, como os decía, a nivel internacional o algo, y es como una conclusión a la que llegan. Y nos habla de una serie de competencias de autogestión, como es personas responsables, lo quieren mucho en las empresas, con una actitud muy positiva, que tenga ganas de hacer, que tenga ganas de aprender, que se moleste. En el fondo, que tenga ganas de estar en el puesto de trabajo donde va a desempeñar su actividad, ¿no? Y ahí habla de algunas cosas, habla alcoyas que están vinculadas al razonamiento, la resolución de problemas, las capacidades de liderazgo y tal, cada día adquieren más importancia. Se les están exigiendo en este momento a todas las personas tituladas, es decir, todas las personas tituladas. ¿Cómo se adiestran o se entrenan estas competencias? Pues una recomendación que nos hace en estudio es que en todos los sistemas educativos se creen situaciones que permitan poner en práctica este tipo de competencias. Si vamos a trabajar en equipo, pues que nos hagan ya trabajar en equipo en la universidad, ¿no? Y que, por ejemplo, en la universidad, en vez de calificar tanto el desempeño individual que tienes, lo que has estudiado y tal, que también creen algunos tipos de pruebas o tareas que permitan, pues, evaluarte en tu desempeño en un equipo de trabajo, ¿no? Fundamentalmente. El estudio nos va a establecer, ya nos quedan muy poquitas, nos va a establecer cuáles son las competencias de cada una de las áreas de conocimiento. Esto de las áreas de conocimiento lo que quiere decir es cómo distribuyen las universidades, cómo organizan sus titulaciones, sus licenciaturas. Están, como veis, vinculadas a una serie de disciplinas, pero solamente les sirve esto, pues, para estructurar la formación que va a impartir o los títulos que va a conceder esa universidad o ese centro de formación. Y como veis, esto es un ejemplo porque hay algunas que podrían pivotar o estar representadas pues, en más de un área de conocimiento, pues como puede ser, no sé, la biomecánica, que agruparía algo de las ciencias naturales y también de las ingenierías, ¿no? O por poner una como la psicología, que se agrupa en ciencias humanas, pero hay otros que las están poniendo ya en ciencias de la salud, con más importancia, ¿no? Podrían estar en varias. Pero básicamente os he puesto esto porque lo que viene a continuación nos identifica el tipo de competencias que validaron las empresas asturianas, pues simplemente para indicarnos cuáles son las que más se piden en cada una de ellas. Y esto es así porque las competencias blandas, que se viene hablando hasta décadas de ellas, no penséis que es algo que es como muy actual, pero actualmente están adquiriendo muchísima importancia precisamente porque nos identifica como personas con una serie de capacidades y de habilidades que las máquinas y la inteligencia artificial todavía no han sido capaces de desarrollar. Entonces, se nos pide mucho a los trabajadores. Si miramos en arte y en humanidades, pues hablan capacidad de análisis y síntesis, la comunicación efectiva que veréis que se repite en todas, y esta de análisis y síntesis es curioso porque es una competencia blanda que aparece en estas titulaciones, pero las veréis también que aparecen en ciencias, en investigación y en otras áreas de conocimiento. El trabajo en equipo, veréis que se repite en todas las áreas, es fundamental, y el pensamiento crítico, analítico y creativo es también otra de las grandes competencias. Y la que se repite absolutamente, estoy hablando de repetir, 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 pero veréis, son las conclusiones a las que llega el estudio, las habilidades de comunicación son fundamentales. A todos los titulados se les pide saber, o sea, venir aquí, ponerse en un escenario como este y sin mayor problema ser capaces de contaros una serie de cuestiones que están asociadas a su desempeño profesional, a los productos que vende, a lo que sea. La gente hoy en día tiene que ser capaz de comunicar y de hacerlo perfectamente, individualmente, en un equipo de trabajo
o o ante un gran público. Si os fijáis, los colegios, sobre todo lo habéis visto en las películas americanas que reflejan mucho la realidad de lo que se vive en los Estados Unidos, asociaban mucho que en los colegios obligan a los alumnos a hacer exposiciones en público precisamente para que vayan adquiriendo todo este tipo de competencias. Hablo de esto porque una de las recomendaciones del estudio es que incorporemos en todos nuestros currículums y en nuestras metodologías de trabajo, en las metodologías docentes, este saber hacer. Si eso es así, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, quiero decir, como veis, estoy repitiendo competencias blandas que no son propias y específicas de una profesión, sino que abarcan ya el conjunto de las áreas de conocimiento. Y sobre todo, finalmente, porque el mundo cambia, está cambiando muy rápido y tenemos que demostrar una gran capacidad de adaptarnos a todos estos cambios, esta adaptabilidad. En educación, bueno, la comunicación interpersonal es fundamental, pero ya sabéis que los profesores lo que hacen es transmitir información, ¿no? Conocimientos. La inteligencia emocional, porque tienes que llegar a un grupo de personas y tienes que adaptar el mensaje que estás transmitiendo a cada una de las personas a las que estás formando. Y las titulaciones del área de la salud, ya sabéis, hablan de equipos sanitarios, efectivamente, porque todos los trabajadores en el campo de la salud forman equipos de profesionales. La inteligencia emocional, porque se comunican con personas a las que tienen que atender, a las que tienen que explicar claramente qué es lo que tienen y qué es lo que deben hacer para seguir determinados tratamientos, ¿no? Y hacerlo de forma que el impacto emocional que generas pues sea muy digerible por las personas a las que estás atendiendo. El aprendizaje continuo, en todas las áreas de conocimiento dicen que esto es un aprendizaje a lo largo de toda la vida. O sea que gente que tenga ganas de aprender y que se interese por lo que está haciendo es fundamental. Y con esto he terminado. O sea que el estudio, insisto, lo tenéis en Trabajastur, lo podéis descargar, son un montón de páginas, no es tanto como esto aquí, pero efectivamente merece la pena leerlo y desde luego pues lo tenéis ahí para cuando tengáis que decidir, tomar una decisión sobre vuestro futuro o el futuro de vuestros hijos a nivel profesional. Pues muchas gracias. Rápido. Gracias, Joaquín. Has terminado antes de tiempo, ¿eh? Sí, he terminado. Yo sé que he terminado antes de tiempo. Sé que me puedo repetir en cada una de ellas un montón de tiempo, pero finalmente el producto lo tienen, sabéis dónde encontrarlo y yo sé que estáis como muy cansados porque no tienes más que verles las caras. Ya. Bueno, todavía queda un ratito para ver ferias, si os apetece. Si queréis hacer preguntas, sin ningún problema. ¿Alguien necesita Aquí algo? estamos. Hay una pregunta. Un segundito que te damos el micrófono, ¿vale? Adelante. ¿Está bien? Creo que, no sé si entendí mucho sobre lo que estabas hablando, pero como que... Vas bien. Sí, porque como que es muy amplio, en plan, pero creo que lo que intentas hacernos ver es como que lo que nos depara el futuro, lo que necesita el sector del trabajo y tal. Bueno, yo tengo una pregunta un poco más específica. En cuanto a lo que es el sector del metal y tal, ¿qué crees que de aquí a 5 o 10 años, cuáles son los perfiles que las empresas demandarían? Uy, tenemos a ese Rafael por ahí sector? del metal, ¿eh? No Sí, sé es si que quería... se te ha escapado, ¿eh? Rafa se fue muy rápido. O sea, Rafa. que acabó la intervención y no dejó de hacer preguntas. Que te vamos Aquí a hay una fichar. pregunta Mira, para ti. Como dirían, esto no es para el presidente. Sí. Bueno, Sí, mira. bueno, Sí. También la construcción, si alguien tiene pregunta, ¿eh? sí, en verdad tengo muchas preguntas sobre las ponencias anteriores. Bueno, una que nos tenemos que ir. Vamos. Bueno, que como has estado hablando sobre el sector del metal, y bueno, yo estoy estudiando mecatrónica industrial, una FP. Entonces quería saber, bueno, que también tengo amigos que querían empezar en el sector. ¿Qué especialidades o qué formaciones ves tú que de aquí a 5 o 10 años podían tener un futuro,
o un trabajo asegurado en el sector? Yo que... Sí, sí. Sí, Se va a formar, ¿eh? Es de los que van a estudiar las si estás 800 estudiando horas. mecatrónica industrial, Sí. has acertado. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la mecatrónica industrial es el electromecánico de mantenimiento de toda la vida, que las empresas de cierto volumen no pueden estar sin él. ¿Vale? Y es alguien que hoy en día se está rifando, porque además hay otra circunstancia, que es el mundo de los ascensores, que no sé si conoces. ¿Vale? Sí, sí, un poco. Para instalar o mantener un ascensor a día de hoy, o tienes el título de mecatrónica industrial o no lo puedes hacer. ¿Vale? O sea que... Y luego esto se une, que el mundo del ascensor hoy en día tiene una regulación nueva que se supone que en los próximos 5 años van a necesitar un montón de personas. Mira, nosotros es el tercer curso que este año hacemos con compromiso de contratación de ascensores. Vamos a acabar uno ahora mismo financiado por el Ayuntamiento de Gijón, que van a empezar a trabajar 5 personas en ascensores 3. Y están convencidos que las personas que no entren en 3 encontrarán trabajo seguro. Y todas las ofertas de empleo que están en el Servicio Público de Empleo, muchas de ellas son de electromecánico y mantenimiento. Luego, lo que te puedo decir es que estudies, acabes y encontrarás trabajo seguro. ¿Vale? Vale, Vale. bueno, Sí, es que igual no podemos hablar y tal, pero también sabemos que acabas, o sea, recientemente acabas lo que es la formación, pero la realidad también tiende a ser otra. En plan, la mayor parte de las empresas de normal te piden un poco de experiencia. ¿Qué consejo le darías a un chaval que acaba de terminar y tiene 0 experiencias? Vamos a ver. Yo creo que ahí ha influido una cosa muy positivamente, que es la formación dual. ¿Vale? Al final, la formación profesional tenía unas prácticas de formación, una formación en centros de trabajo, y ahora, con el tema de formación dual, se supone que las personas que han hecho 2 años de formación han tenido cierta experiencia laboral. Pero la experiencia laboral nadie la tiene al principio. O sea, al final mi recomendación es que vayas entrando en las empresas, vayas haciendo y las empresas van cogiendo. Las empresas no cogen siempre a los mejores o a los que tienen experiencia porque no los hay. Y luego, en el mundo del sector metal le pasa un poco lo que comentaba Joaquín en el mundo de la construcción. Hay un relevo generacional que tiene que llegar. La media de edad está muy alta. Luego las empresas, voy a decir entre comillas, no van a tener más remedio que coger a la gente joven, ¿vale? Y a la gente tal. Al final lo que recomendaría es que entres en las empresas, que no te preocupes cuando entres, que al final vas a tener que hacer una experiencia y al final que te sigas formando, ¿vale? Vale, muchas gracias. A vosotros. Joaquín, querías apuntar Sí, algo. no quería apuntar. Está perfectamente, Rafa, gracias. No, yo venía a hablar de otras competencias. Él te habla de la experiencia y de todo. Efectivamente, estas competencias también se adquieren en el marco de la experiencia. Y las empresas te piden experiencia si tienen dónde escoger, ¿vale? Pero les está pasando que podéis aprovechar la oportunidad, la enorme oportunidad que estamos en una demografía muy débil, que muchas empresas necesitan muchísimas captar talento y probablemente te tienes que atrever. Tú vete allí donde quieras trabajar, atrévete y pon en marcha alguna de estas habilidades o competencias blandas. El interés, tienes que demostrar interés, está clarísimo, ganas de aprender, una actitud muy positiva, yo puedo, y lo voy a demostrar en el momento en que me ofrezca la oportunidad. Y si no, pues yo me creo la oportunidad. Aquí hay muchas empresas en el sector metal, hay muchas empresas que necesitan gente, hay muchas empresas en el sector de la construcción que quieren trabajadores, pero ya. Y además, Joaquín no le dio tiempo a hablarnos. El sector de la construcción está cambiando muchísimo, enormemente, ¿vale? O sea, esta situación tan incómoda de trabajo, pues hace poco estuvimos en Euskadi y la representante del sector de la construcción en el País Vasco nos decía que el trabajo cada día es ensamblar piezas que se fabrican en otros sitios y llegas a la obra y las pones. Todo está cambiando para bien y precisamente como todo está cambiando, esto que ves ahí, que es lo que identifica a personas con ganas de hacer, es cada día lo que más te están pidiendo para tener éxito en una profesión y desde luego para darte responsabilidades en una profesión. Y no sé si había otra pregunta por ahí. No lo sé. Sí.
Cogemos micrófono. Gracias. Bueno, sí, tomando los últimos dos sectores sumamente importantes aquí en Asturias, como es el metal y la construcción, yo soy pocamente egresada del sector de la construcción, una FP superior de proyectos de edificación, y bueno, haciendo hincapié en lo que dijo el compañero, la experiencia. Me gradué en el mes de junio 2025, hace muy poco, y bueno, estoy en ese dilema de experiencia, que he hecho currículums por todos lados, agencias de colocación, ETTs, sin embargo, no me llega todavía la oportunidad de tener esa experiencia. Si bien es cierto, lo tuve en el tiempo de prácticas como tal, de parte de la FP, pero es un poco preocupante para nosotros los que recién egresamos. Vamos a ver qué nos dice Joaquín precisamente, que es Vale. su sector. ¿Te Sí. parece que le demos voz a Joaquín, Joaquín? todo esto va a cambiar también. Sí. En la FP de ahora ya hay más... Bueno, me Más Sí. toca hablar porque Gracias. hiciste la referencia a construcción. Yo lo primero que te voy a decir, según acabes, me pasas ¿Puedo tu quitar referencia, tu esto? número de teléfono y te llaman de mi agencia de colocación, ¿vale? Con lo cual, todas las ofertas de trabajo que me puedan llegar de ese tipo, nos vamos a poner en contacto contigo, ¿vale? O sea, que eso, respecto a la experiencia, Y solo por haber estado aquí, ¿eh? Así que- Bueno, yo ya soy parte de la agencia de colocación de FLC. bueno, Ya me he presentado a ¿cuándo? más de 2 empresas. Vale. La semana pasada Vale, ha vale, sido vale. la última y todavía... Bueno, estoy de acuerdo. Por lo menos ya te tenemos metido dentro de la agencia de colocación y ya ves que la agencia, todas las ofertas que nos llegan, pues si fuiste a las empresas, otra cosa es que las empresas, de los 3, 4 candidatos que podamos enviar, pues al final seleccionan. Entonces, yo lo que te puedo decir es que aún así, si tú la cuestión es que te acerques a nuestros sectores, te puedas seguir formando, quiero decir, para ganar competencias. Yo siempre lo digo a todos los compañeros, es muy interesante meterle la mochila. Lo digo en los cursos. Parece una tontería, pero yo cuando acabé la carrera, soy ingeniero industrial, es cuando empecé a correr. Y os voy a decir, porque siempre lo digo, como me veis, no soy ni alto, ni rubio, ni de ojos azules, ni sé idiomas. Con lo cual, si no me ponía a estudiar y a correr y a formarme, todos los que vienen detrás me adelantan. Entonces, es fundamental, y por eso lo decía en la ponencia, hay que entrar. Y una vez dentro, si se puede, seguir formándose, porque la formación es a lo largo de la vida. Y nunca sabes lo que te va a pedir la empresa. Quiero decir, la empresa, voy a decir una cosa y corto porque si no me enrollo, Sí. que siempre me gusta mucho hablar y ya que me he imitado. Yo cuando salí de ingeniero industrial, el primer anuncio que vi era en la prensa, se busca ingeniero industrial. Muy bien, ya coincidía. Conocimientos no sé qué, y ponía abajo, conocimientos de... Tiene que saber jugar al golf. Pues no mandé la oferta. Pero si hubiese sabido jugar al golf, seguramente a lo mejor me hubiesen escogido. Quiero decir, hay que seguir formándose, aunque parezca que es algo que no tiene relación, todo en esta vida suma. Y lo que decía Kini, hay competencias, soft skills, que se evalúan por lo que hacéis y sobre todo también por lo que os formáis. Y eso es Perdón, porque importante. está acoplando un poquito el micrófono. Al hilo de esto, Gracias. yo tomamos nota. ¿Vas a salir de aquí ya? Vamos, con toda la información de primera mano. Bueno, pues, Guiomar, ¿cerramos? Sí. Bueno, pues gracias a todos, gracias a FADE, gracias al Gobierno del Principado de Asturias, gracias a todos los que os habéis acercado hasta Talentia. Esta es la primera edición y esperemos que haya muchas más y que sobre todo hayáis aprovechado la oportunidad de compartir con empresas y con los orientadores. Gracias a todos. Ah, disculpa, no sé, Joaquín, ¿qué necesitabas? Hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Gracias. Mira, solamente quería formularos una pregunta muy rápida. Tiene que ver algo que está ocurriendo estos días y que yo no sé si os habéis dado cuenta.
A nosotros, los sectores, estoy hablando como Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, el SEPEPA, los sectores nos cuentan que necesitan captar talento, necesitan captar personas porque os necesitan para trabajar y quieren que tengáis la voluntad de trabajar en algunos de estos sectores. Lo que hemos hecho ha sido una campaña de comunicación, que la veréis en varios periódicos y por ahí, muy navideña, porque estamos en Navidad, en la que decimos que funciona gracias a mí. Y si quieres meterte en esto, porque mola trabajar en el metal, en la industria, en el sector en la electricidad asociada al metal, como nos decía Rafa, o en el turismo, o en la hostelería, o en el transporte, que los hemos tenido aquí, son sectores que decimos que molan. Y solamente quiero que levantéis la mano si os habéis dado cuenta de que existe esa campaña o la habéis visto. ¿Alguien ha visto la campaña? Es simplemente un test. ¿Alguien ha visto la Si la- campaña? A veces me aparecen anuncios en Instagram de necesitamos no sé qué, en plan, y muchas cosas. Pero esa campaña de funciona gracias a mí ¿Os y suena que el funciona eslogan? gracias a ti, no suena, ¿no? Ese algoritmo, No. Vale. ese Vale. algoritmo, Mira, no sé. de la que bajáis ahora, a mano izquierda, hay un stand del SEPEPA y hay puesta una para que le veáis y a medida que lo vayáis viendo cómo se repite todos estos días, pues os daréis cuenta. Y nos interesa demostraros que hay muchas oportunidades para trabajar. Pero tener esto en cuenta del estudio también. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz Navidad para todos. Gracias.